Octubre de 2014 quedó grabado en la memoria de la ciudad de Fort Smith como el mes en que una excursión escolar se transformó en una pesadilla colectiva. Lo que debía ser una salida académica rutinaria terminó convirtiéndose en uno de los casos más oscuros que jamás se recordarían en la región de las montañas Ozark. La protagonista involuntaria de esta historia era María Elizabeth Keller, un joven de 17 años, reservado, observador, más inclinado a los libros que a las conversaciones ruidosas de sus compañeros, y junto a él, la profesora Laura Bennett, de 42 años, docente de Historia y Geografía, conocida por su carácter firme, su ética estricta y su amor obsesivo por los mapas antiguos y la topografía. Laura Bennett no era una profesora popular, era respetada. Creía en la disciplina, en la responsabilidad y en enseñar a sus alumnos a pensar por sí mismos. Para muchos estudiantes era distante, para otros intimidante. Para María Elizabeth era simplemente la única adulta que parecía tomarlo en serio. El 16 de octubre de 2014, un jueves de clima frío pero estable, un autobús escolar se detuvo en la zona recreativa de White Rock Mountain. 22 estudiantes descendieron del vehículo cargando mochilas, cuadernos y cámaras. El viaje formaba parte de un curso avanzado de historia local y orientación geográfica. Todo había sido aprobado con semanas de antelación. Las condiciones meteorológicas eran favorables. No existía ningún motivo para preocuparse. La profesora Bennett lideraba el grupo con paso constante, mapa en mano, marcando el ritmo. A su lado caminaba un asistente académico, encargado de supervisar al grupo desde atrás. A las 13:30 comenzaron a recorrer el sendero Shores Lake Loop, una ruta de dificultad media que atravesaba bosques densos, zonas rocosas y pendientes irregulares. El ambiente era relajado. Algunos estudiantes bromeaban, otros tomaban fotografías. Nada parecía fuera de lo normal. Aproximadamente a las 14:10, el grupo comenzó a estirarse en un tramo de subida exigente. Fue entonces cuando ocurrió el detalle que después sería analizado una y otra vez por investigadores, periodistas y psicólogos. María Elizabeth se quedó atrás. Dos estudiantes dieron versiones ligeramente distintas. Uno dijo que el chico se agachó para ajustar la correa de su mochila. Otro afirmó que se detuvo para tomar una fotografía del paisaje. Lo cierto es que se encontraba a no más de 30 metros del grupo principal. Cuando la profesora Bennett notó su ausencia, reaccionó de inmediato. Ordenó al grupo detenerse en un punto señalizado del sendero y pronunció una frase breve, firme. «Quédense aquí, voy a buscarlo». Dio media vuelta y regresó por el sendero, internándose entre los arbustos. Ese fue el último momento en que alguien vio con vida a Laura Bennett y a María Elizabeth Keller. El grupo esperó. Primero fueron 10 minutos, luego 15, después 20. Cuando el tiempo superó los 40 minutos, el asistente comenzó a preocuparse seriamente. Intentó llamar al teléfono móvil de la profesora. La llamada sonó, pero nadie respondió. Minutos después, la señal se perdió por completo. La geografía de las montañas Ozark estaba llena de zonas sin cobertura. A las 15:45, el asistente tomó la decisión correcta. Condujo al grupo de regreso al punto de acceso más cercano y alertó a los guardabosques. El primer equipo de rescate llegó a las 17:00. Faltaba menos de una hora para que cayera la noche. Los rescatistas recorrieron el tramo donde la profesora había sido vista por última vez. No encontraron rastro alguno, ni huellas claras, ni ramas rotas, ni señales de forcejeo.
Cuando el sol desapareció, la temperatura descendió rápidamente a 10 degrees Celsius. Cualquier persona sin equipo especializado corría un riesgo real. A la mañana siguiente, 17 de octubre, comenzó una operación de búsqueda a gran escala. Más de 50 voluntarios, perros rastreadores y un helicóptero con cámara térmica participaron durante 3 días. Los perros siguieron el rastro de María Elizabeth, pero el olor se desvanecía de forma abrupta sobre suelo rocoso, como si el chico hubiera desaparecido en el aire. Lo mismo ocurrió con el rastro de la profesora Bennett. Los expertos anotaron algo inquietante. Los rastros no se internaban en la maleza, simplemente se cortaban. No había sangre, no había restos de ropa, no había señales de violencia. La ausencia de pruebas provocó que la narrativa cambiara. Al cuarto día comenzaron los rumores. Estudiantes entrevistados por medios locales comentaron que María Elizabeth solía quedarse después de clase hablando con la profesora Bennett. Algunos insinuaron que ella le prestaba demasiada atención. La policía revisó el despacho de la profesora. En un cajón encontraron 2 cartas manuscritas escritas por el alumno. No eran románticas, eran emocionales. En ellas, María Elizabeth agradecía a la profesora por escucharlo, por apoyarlo durante un periodo difícil de su vida y por hacerlo sentir valioso. Pero la opinión pública no quiso matices. La narrativa se volvió cruel y simple. La profesora había huido con su alumno. Los titulares la convirtieron en una manipuladora, una abusadora de poder, una depredadora. Su nombre fue destruido en cuestión de días. La búsqueda en el bosque se suspendió tras 2 semanas. El caso fue reclasificado oficialmente como fuga voluntaria. Nadie volvió a buscar a la profesora ni al alumno. La ciudad ya había decidido quién era la culpable. El bosque volvió a guardar silencio, pero 3 meses después, el invierno revelaría una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. El 14 de enero de 2015, el invierno cayó con fuerza sobre las montañas Ozark. Durante semanas, lluvias heladas habían convertido los caminos forestales en placas de cristal. Las temperaturas nocturnas descendían por debajo de los 12 degrees y durante el día apenas superaban el punto de congelación. El bosque estaba desierto. La temporada turística había terminado. Nadie caminaba por esas rutas. Habían pasado exactamente 3 meses desde la desaparición de la profesora Laura Bennett y del alumno María Elizabeth Keller. Oficialmente, ya no había esperanza. Esa mañana, 2 técnicos topógrafos de una empresa privada fueron enviados a un sector remoto del bosque, identificado en mapas oficiales como Sector 4. No era una zona común. Acantilados de piedra caliza, barrancos profundos, maleza cerrada, sin senderos señalizados. A 12 millas del asentamiento más cercano, su vehículo quedó inutilizado por el hielo, obligándolos a continuar a pie. Alrededor de las 11:30, mientras uno de los topógrafos encendió una linterna táctica de alta potencia y la dirigió al interior, la luz atravesó la negrura, revelando paredes húmedas, suelo cubierto de barro, fragmentos de tela en el piso y a unos 4 metros de la entrada, una figura humana, sentada, inmóvil. Era María Elizabeth Keller. Lo que vieron los topógrafos los dejó paralizados. El joven parecía un esqueleto viviente. Su cuerpo estaba envuelto en restos de telas sucias, una manta térmica rota y prendas irreconocibles. Su piel estaba cubierta de hollín y barro seco. Sus ojos reaccionaban lentamente a la luz, como si ya no estuvieran acostumbrados a ella. Pero lo peor estaba en su pierna derecha.
Una cadena industrial, gruesa y oxidada, rodeaba su tobillo. La carne estaba abierta. El metal había penetrado la piel. Había llagas profundas. El otro extremo de la cadena estaba incrustado directamente en la pared de roca, fijado con un anclaje de acero perforado en la caliza. No era improvisado, no era temporal, era una prisión. Los topógrafos llamaron de inmediato por teléfono satelital. El equipo de emergencia llegó casi 2 horas después. Tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para cortar la cadena. Cada segundo contaba. La temperatura dentro de la cueva era letal para un cuerpo debilitado. Cuando finalmente el metal cedió con un estruendo seco, los paramédicos colocaron al alumno en una camilla térmica. El diagnóstico preliminar fue devastador. Hipotermia severa, deshidratación crítica, atrofia muscular avanzada. Cuando intentaron moverlo, María Elizabeth abrió la boca. Todos esperaban una acusación. Durante 3 meses, la ciudad entera había señalado a Laura Bennett como culpable, pero lo que dijo destruyó esa narrativa en un instante. Con una voz apenas audible, preguntó: ¿encontraron a la profesora Bennett? Por favor, díganme que está viva. Los rescatistas se miraron en silencio. El alumno comenzó a llorar. Dijo que la profesora había intentado protegerlo, que se lanzó contra el hombre armado, que escuchó disparos y que la última vez que la vio, ella estaba en el suelo. En ese momento, toda la construcción mediática se derrumbó. La profesora no había huido, no había secuestrado a nadie, no era una criminal, era una víctima y posiblemente una heroína. Mientras el helicóptero médico se elevaba desde el bosque cubierto de nieve, los detectives comprendieron una verdad brutal. El verdadero culpable seguía libre, y Laura Bennett, la mujer que había sido odiada por toda una ciudad, probablemente llevaba 3 meses muerta en algún lugar de aquel bosque. María Elizabeth fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Regional. Los médicos prohibieron cualquier interrogatorio durante las primeras 48 horas. El informe médico era extenso. Desnutrición severa, lesiones por presión, pérdida muscular irreversible parcial, trauma psicológico profundo. El joven no toleraba la oscuridad. Se sobresaltaba con ruidos fuertes. Se negaba a quedarse solo. 2 días después, cuando su estado se estabilizó, los detectives obtuvieron permiso para una entrevista breve. Esa entrevista cambiaría el caso para siempre. La habitación del hospital estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido constante de los monitores y el leve crujir del sistema de calefacción. Afuera, la nieve cubría el estacionamiento como una sábana blanca e indiferente. María Elizabeth Keller estaba sentado en la cama, envuelto en mantas, con las manos temblorosas apoyadas sobre las piernas atrofiadas, que aún no podía mover por sí mismo. Frente a él, 2 detectives de la policía estatal aguardaban con paciencia. No había prisa, no había presión. Sabían que lo que estaba a punto de contar no era un testimonio cualquiera. Era la verdad enterrada durante 3 meses bajo mentiras, rumores y odio colectivo. «Cuéntanos qué pasó ese día», dijo uno de los detectives con voz calmada. «Desde el principio, sin apresurarte». María Elizabeth respiró hondo, cerró los ojos y regresó mentalmente al 16 de octubre. Aquel día, mientras el grupo avanzaba por el sendero, él se había quedado atrás no por descuido, sino por ansiedad. La mochila le pesaba, la respiración se le aceleró, el terreno se volvía cada vez más empinado. Se detuvo unos segundos para ajustarse las correas y recuperar el aliento.
Cuando levantó la vista, el grupo ya se había alejado unos metros. No sintió miedo. Sabía que la profesora Bennet siempre estaba atenta, y no se equivocó. Minutos después, escuchó pasos acercándose. «María Elizabeth», dijo ella con tono firme pero sereno, «no te quedes atrás». Él asintió, avergonzado. Fue entonces cuando ocurrió. De entre los arbustos densos de enebro surgió una figura. No gritó, no corrió, no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente apareció. Era un hombre alto, corpulento, vestido completamente con ropa de camuflaje. Llevaba guantes tácticos y un pasamontañas verde oscuro que cubría su rostro. En su mano derecha sostenía una pistola negra. La apuntó directamente al pecho del alumno. El mundo se detuvo. María Elizabeth recordó con claridad un detalle que jamás pudo borrar de su mente: el silencio. El hombre no dijo una sola palabra, solo llevó lentamente el dedo índice a sus labios, exigiendo silencio. Luego movió la pistola hacia la profesora. Laura Bennet lo entendió de inmediato. Cualquier sonido, cualquier grito, y el disparo sería real. El hombre hizo un gesto con la cabeza, indicándoles que se acercaran. La profesora caminó despacio hacia su alumno, colocándose ligeramente delante de él. Ese pequeño gesto, ese instinto, fue lo primero que el alumno notó. Ella no lo dijo, no lo explicó. Simplemente se interpuso. El secuestrador señaló hacia afuera del sendero. Los obligó a descender por un barranco rocoso cubierto de hojas secas. Este fue el detalle que explicaría más tarde por qué los perros perdieron el rastro. El suelo era duro, pedregoso, no retenía huellas. Caminaron durante 40 minutos por una ruta que no aparecía en mapas turísticos. El hombre se movía con absoluta seguridad. Conocía el bosque. Finalmente, llegaron a un antiguo camino maderero, abandonado desde hacía décadas. Allí, oculta entre árboles, los esperaba una camioneta vieja, de color oscuro, cubierta de barro seco. El secuestrador abrió la puerta trasera e intentó empujar al alumno dentro. Y entonces, la profesora tomó una decisión. Laura Bennet había permanecido calmada todo el tiempo. Había obedecido, había medido cada paso. Pero al ver que intentaban encerrar al alumno en el vehículo, supo que ese era el final. No habría negociación, no habría regreso. Y entonces actuó. Se lanzó contra el hombre armado, intentó desviar la pistola, golpeó su brazo, lo empujó con todas sus fuerzas. El forcejeo duró segundos, pero fueron segundos eternos. Se escucharon 2 disparos, secos, metálicos, definitivos. María Elizabeth vio a su profesora caer al suelo. El atacante la observó sin emoción. La pateó con fuerza para comprobar si reaccionaba. Ella no se movió. El hombre no mostró prisa, ni rabia, ni nervios. Ató las manos del alumno con bridas plásticas y lo lanzó a la parte trasera de la camioneta. Desde allí, María Elizabeth vio algo que lo perseguiría durante meses. El secuestrador envolvió el cuerpo de la profesora Bennet en una lona, la aseguró con alambre y la cargó en la camioneta como si fuera un objeto. Luego cubrió el suelo con tierra y hojas, borrando cualquier rastro de sangre. Todo fue mecánico, preciso, planeado. Le cubrieron los ojos. El alumno no sabía a dónde lo llevaban. Solo sentía las vibraciones del camino, el olor a aceite, el traqueteo constante del motor. En algún punto escuchó un sonido extraño, un zumbido grave, como turbinas antiguas. Un olor penetrante, similar a huevos podridos, invadió el aire. Más tarde escuchó un chapoteo pesado, como si algo grande hubiera sido arrojado al agua. No sabía entonces que ese sonido marcaría el lugar donde la profesora Bennet desaparecería para siempre.
Lo llevaron a la cueva. Allí lo encadenaron. Allí lo dejaron. Durante 3 meses, ese hombre fue la única presencia humana que vio. Aparecía cada pocos días, nunca a la misma hora. Nunca decía más de lo necesario. Le dejaba agua, comida enlatada y silencio. El alumno comprendió algo aterrador. No era un secuestro impulsivo, era una posesión. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó el detective con voz baja. María Elizabeth abrió los ojos. No hice nada, respondió. Eso fue lo que me salvó. No gritó, no suplicó, no pidió explicaciones. Se quedó quieto, invisible. Se convirtió en lo que el monstruo quería, un objeto. Cuando terminó de hablar, nadie dijo nada. Los detectives comprendieron que el caso no era solo un crimen. Era la historia de una mujer que dio su vida para salvar a un alumno y de un hombre que había estado cazando en silencio durante años. La verdad bajo el agua. Cuando los detectives abandonaron la habitación del hospital aquella noche, ninguno habló durante varios minutos, no porque no supieran qué decir, sino porque entendían, con una claridad brutal, que durante 3 meses habían estado persiguiendo una mentira. La profesora Laura Bennett no había huido, había muerto intentando salvar a un alumno, y su cuerpo seguía desaparecido. 2 días después, cuando María Elizabeth estaba algo más estable, los investigadores regresaron, no para repetir preguntas, sino para escuchar detalles. Durante el trayecto, dijo uno de los detectives, ¿recuerdas algo más? Cualquier sonido, olor, vibración. El alumno dudó, luego asintió lentamente. Sí, murmuró. Recuerdo un ruido constante, como máquinas grandes, y un olor fuerte, sulfuroso, como huevos podridos. Los detectives intercambiaron miradas. No era una observación menor. Los expertos en cartografía e infraestructura compararon el testimonio con mapas industriales de la región. El resultado fue inquietante. En un radio de 50 kilómetros solo existía un lugar donde coincidían. Maquinaria antigua en funcionamiento. Olor sulfuroso natural. Acceso remoto al bosque. Era una cantera inundada, conectada al río por antiguos túneles de drenaje minero. Un lugar abandonado, olvidado, perfecto para ocultar algo, o a alguien. El 4 de febrero de 2015, un equipo mixto de investigadores y buzos especializados llegó al lugar. El paisaje era desolador, agua negra cubierta por una fina capa de hielo, orillas escarpadas, silencio absoluto. La temperatura del agua estaba apenas por encima de 0. Las condiciones eran extremas. Durante horas, los buzos descendieron utilizando sonar portátil. Los primeros rastreos no revelaron nada, hasta que uno de los dispositivos emitió una señal distinta. No era una roca, no era un tronco, era un objeto alargado, pesado, atado al fondo. A 7 metros de profundidad, bajo una formación rocosa, encontraron el bulto, envuelto en lona, asegurado con alambre, sujetado con bloques de hormigón. El proceso para izarlo tomó casi 1 hora. Cuando finalmente abrieron la lona, nadie tuvo dudas. Era el cuerpo de Laura Bennett. La autopsia confirmó lo que el alumno había contado. La causa de muerte, herida de bala en el pecho. Pero lo que más impactó a los forenses no fue eso. Fueron las manos. Los nudillos estaban destrozados, los antebrazos llenos de hematomas, lesiones defensivas. La profesora había luchado, había golpeado, había resistido, había elegido enfrentarse a un hombre armado para darle tiempo a su alumno. La ciudad entera había condenado a una heroína. Cuando la noticia se hizo pública, el impacto fue inmediato. Los mismos medios que la habían llamado manipuladora, abusadora, criminal.
Ahora publicaban titulares distintos. Murió protegiendo a su alumno. El sacrificio que nadie quiso ver. Las redes sociales se llenaron de disculpas tardías. Flores comenzaron a aparecer frente a la antigua casa de la profesora, pero nada podía devolverle la vida. Durante el examen del cuerpo y de la lona, los forenses encontraron algo más, un detalle mínimo. Entre los pliegues del material había pelos cortos, rígidos y rojizos. No pertenecían a ningún animal salvaje local, y en el alambre, una huella dactilar parcial, manchada con grasa industrial. Por primera vez, la investigación tenía algo sólido. La Policía Federal se involucró de inmediato. Los analistas crearon un perfil psicológico del atacante. Hombre entre 35 y 50 años, conocimiento profundo del bosque, experiencia en trabajos físicos o industriales, aislado socialmente, obsesivo, controlador. No era un criminal improvisado, era un depredador paciente. El análisis metalúrgico de la cadena utilizada en la cueva reveló otro dato clave. No era una cadena doméstica. Era una cadena industrial de alta resistencia, usada para maquinaria pesada. Rastreando proveedores, descubrieron que solo una empresa local vendía ese tipo exacto de material. Los registros mostraron una compra sospechosa realizada 2 meses antes del secuestro. Cadena, anclajes, herramientas hidráulicas, pagado en efectivo. El análisis de los pelos fue definitivo. ADN canino, raza, mastín brasileño, una raza extremadamente rara en la región. Las clínicas veterinarias cercanas fueron revisadas una por una. Solo un registro coincidía. Un perro llamado Titán. El dueño del perro era un hombre llamado Randall Cobb, ex trabajador forestal, violento, aislado, sin empleo formal desde hacía años. Vivía solo, en medio del bosque. Cuando los investigadores superpusieron su ubicación en el mapa, el silencio fue absoluto. Su propiedad se encontraba exactamente en el centro de un triángulo formado por el lugar del secuestro, la cueva, la cantera. No era coincidencia, era su territorio. La policía ya no buscaba respuestas, buscaba a un hombre, pero no podían cometer errores, porque Randall Cobb conocía el bosque mejor que nadie, y probablemente estaba armado. Cuando quieras, continúo hasta cerrar la historia completa. Tú dijiste, continúa ChatGPT Plus perfecto. Continúo con parte 5, entrando en la vigilancia, el asedio y la captura, manteniendo el tono oscuro, tenso y cinematográfico, sin acelerar los hechos. Cuando el nombre Randall Cobb apareció subrayado en el informe central, la investigación dejó de ser una reconstrucción del pasado y se convirtió en una carrera contra el tiempo. Ya no se trataba solo de justicia, se trataba de prevención. Si aquel hombre había sido capaz de secuestrar a un alumno, asesinar a una profesora y desaparecer durante 3 meses sin levantar sospechas, nadie podía asegurar que no hubiera otras víctimas. La última dirección registrada de Randall Cobb se encontraba en una zona prácticamente fuera del mundo, un terreno heredado, rodeado por bosque nacional, sin vecinos, sin electricidad formal y sin caminos asfaltados. Solo una antigua vía maderera, rota y cubierta de barro, conducía hasta allí. Las imágenes satelitales mostraban un lugar inquietante, una caravana oxidada, montones de chatarra, restos de maquinaria, vehículos desarmados. No era solo un hogar, era una fortaleza natural. Cualquier vehículo que se acercara sería visible desde cientos de metros. Cualquier persona a pie estaría expuesta, y el dueño permanecería oculto.
La policía decidió no actuar de inmediato. Primero, necesitaban confirmar que Cobb seguía allí. Un equipo de vigilancia tomó posiciones en una cresta boscosa a casi 1 kilómetro de distancia. Pasaron noches enteras inmóviles, soportando frío, humedad y silencio absoluto. Al tercer día, lo vieron. No fue al hombre, fue al perro. Un animal enorme, musculoso, de pelaje rojizo y máscara oscura en el rostro. Patrullaba libremente el terreno, sin correa, sin miedo. Los expertos no dudaron. Era un mastín brasileño. Titán. A la mañana siguiente, Randall Cobb salió de la caravana. Sostenía una escopeta de bombeo en una mano y una taza de café en la otra. No parecía relajado. Se detuvo largos segundos, observando el bosque, escudriñando cada sombra. Sus movimientos eran lentos, calculados. Vivía preparado para el combate. Bajo un cobertizo improvisado, los agentes divisaron una camioneta vieja, oscura, cubierta de barro. La tarde del segundo día de vigilancia, Cobb cometió un error. Sacó varias bolsas negras grandes de la caravana y comenzó a arrojarlas dentro de un barril metálico oxidado. Prendió fuego. Los agentes observaron con binoculares cómo ardían. Ropa, zapatos, papeles, objetos personales. No eran residuos comunes. Era evidencia. Y quizá algo peor. Los mandos tomaron la decisión. No podían esperar más. La operación se programó para la madrugada. Hora elegida. 4:00 AM. El momento en que incluso los hombres más paranoicos tienen la reacción más lenta. El bosque quedó en silencio mientras el equipo táctico avanzaba, formando un anillo perfecto alrededor del terreno. La niebla descendía entre los árboles. No había luna. Titán despertó. Detectó algo. Se levantó y corrió hacia el perímetro. Pero esta vez, el bosque no estaba de su lado. Un disparo silencioso de aire comprimido lanzó un dardo tranquilizante directo al cuello del animal. El mastín cayó sin emitir un solo ladrido. El camino quedó libre. Justo cuando el equipo se acercaba a la caravana, una linterna se encendió dentro. Un segundo después, el infierno estalló. Cobb abrió fuego desde el interior, disparando a través de las paredes del remolque con un rifle semiautomático. Las balas atravesaron metal, madera y ramas. Los agentes se lanzaron al suelo, buscando cobertura entre la chatarra. ¡Policía! ¡Suelte el arma y salga con las manos en alto! La respuesta fue otra ráfaga. Cobb se movía dentro, disparando desde distintos puntos, creando la ilusión de múltiples tiradores. Era un hombre preparado, pero no invencible. Granadas aturdidoras rompieron el interior del remolque, destellos blancos, explosiones secas. Los disparos cesaron, el equipo irrumpió. Dentro, el caos. Cobb intentó recargar su arma desde el suelo, pero un disparo certero lo alcanzó en el hombro, destrozando la articulación. Cayó. Fue reducido, esposado. Mientras los paramédicos le aplicaban un torniquete, no gritó, no suplicó, se rió. Una risa hueca, desprovista de humanidad. El interior de la caravana era un vertedero, pero bajo el suelo encontraron algo más, un compartimiento oculto. Dentro, la mochila escolar de María Elizabeth, libros con fecha del día de la desaparición, un reloj de pulsera con una inscripción grabada, para siempre LB. Era el reloj de la profesora, y entonces el hallazgo más inquietante, un mapa del bosque con marcas rojas, 3 de ellas ya conocidas, 2 más, con fechas antiguas. El proceso judicial fue breve, las pruebas eran aplastantes. Durante el interrogatorio, Cobb no mostró arrepentimiento. Se describía a sí mismo como un conservador. Decía que no secuestraba personas,
las preservaba. Hablaba del bosque como si fuera un templo y de sus víctimas como objetos que el mundo no merecía. Fue declarado culpable de secuestro, asesinato agravado, privación ilegítima de la libertad, ocultamiento de cadáver, tenencia ilegal de armas, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Meses después, la escuela organizó un homenaje a Laura Bennett. El gimnasio estaba lleno. Gente que antes la había condenado, ahora bajaba la cabeza. María Elizabeth, apoyado en un bastón, subió al escenario y dijo: ella dio un paso hacia el peligro para que yo pudiera dar un paso hacia la vida. El silencio fue absoluto. El bosque, por fin, dejó de guardar secretos.